Listo, pues iniciamos este club de lectura saludable. Mi nombre es Marisa Partida, y junto con Laura Morales vamos a compartirles y a continuar con este libro que está cada vez más interesante, que se llama Contra el cáncer, del doctor Joseph Mercola, que es un estadounidense muy interesado en la medicina, pero en la medicina saludable. Él, muy de acuerdo con el padre de la medicina, nos recomienda que las medicinas no sean nuestro alimento, sino que nuestro alimento sea nuestra medicina. Y en este capítulo 3 y 4 que vamos a ver hoy, pues ahora sí que estamos muy contentos de ir aprendiendo todos con él. Como él decía que fue muy discípulo de un doctor en su tiempo cuando él era jovencito, adolescente, y de ahí fue cuando le dio la inquietud de estudiar medicina, y él decía que este doctor Rosedale lo impulsó después, que él se acercó cada vez más a sus cursos y a sus enseñanzas, y este doctor le motivó a que realmente pudiera tener una noción muy clara de lo que eran específicamente las proteínas y la insulina en la salud metabólica de la mitocondria. Ya platicábamos que la mitocondria son partecitas que tiene la célula y que es lo que hace que esté con energía y se pueda mover, se pueda vivir, pueda reproducirse, y es parte importante pues que tenga una alimentación también cada célula de nuestro cuerpo. Por eso yo cuando veo aquí en nuestro Wellness Club que todo lo que nos ofrecen no es porque queramos la gente o nosotros que consumamos a fuerza, sino realmente que sean alimentos saludables, no medicamentos, los que realmente alimenten y protejan nuestra célula. Y cuando hablamos del omega 3, que es a nivel celular, protege la membrana, pero no le pone una capa impermeable, sino que le pone realmente algo que deje nutrir, que deje entrar los nutrimentos a la célula. También la astaxantina natural es básica para la alimentación de las células, y es por eso que nos apasiona y nos gusta mucho esto de ir comprendiendo la parte de la importancia. Bueno, él decía y él dice que, y le da un énfasis y un capítulo completo a lo que es esto de las proteínas, y dice que son esenciales para la salud. Definitivamente, así como el agua, nuestro cuerpo tiene bastante agua, por eso es que al día necesitamos tomar varios litros, dependiendo el peso y la edad. El agua es básica para todo, para que nuestro cuerpo funcione, para que nuestro cuerpo drene y para que la sangre también esté limpia. Y todo esto nos va a ayudar, aparte de las proteínas, las grasas y los carbohidratos, a tener toda una alimentación necesaria cada día. Y él dice que las proteínas son esenciales para la salud y es un componente estructural de enzimas, y esto hace que las células y las moléculas tengan señales. Y el componente principal de nuestros músculos y también de nuestros huesos son las proteínas. También los órganos están compuestos, todas las partecitas, por proteínas, pero no hay que tomarlas en exceso. Esa es la clave de este capítulo, porque dice que es importante consumir lo necesario, nunca abusar, no consumir más de lo que nuestro cuerpo necesita, porque también los riñones es una parte que debemos de cuidar, y es donde se filtra un elemento que es el nitrato y el nitrógeno que está en la sangre, el nitrógeno que está en la sangre. Y entonces hay personas que pueden tener algún déficit, alguna deficiencia en los riñones, y no hay que sobrecargarlos. Por eso también todo en exceso no es tan saludable. Y él aquí es lo que me gusta, que no lo aclara perfectamente, sin prohibir, sin alarmar, sino hacernos conscientes de los que son las proteínas, de lo que es la insulina, de lo que es las grasas, y eso es lo que estamos aquí tocando en este capítulo. Y necesitamos reacomodar el orden, dice, es demasiado, el ser alimentos en demasía no es saludable. Y primero que nada, acordarnos de la restricción calórica. ¿Qué es esto? Cuando no comemos de más,
restringimos calorías, pero no nos vamos a basar en calorías, pero bueno, cada alimento tiene calorías. Y al no comer tanto, o en momentos, perdón, hacer ayunos intermitentes, es decir, dejar momentos o tiempos, horas sin comer, sin estar haciendo que trabaje y que la insulina está activándose y desactivándose, activándose y desactivándose, sino que dejemos descansar el páncreas, dejemos descansar el estómago, que esté trabajando nuestro organismo normal, no le pasa nada, y eso va a ser una restricción calórica y eso ayuda muchísimo a las células a que se vayan a tener sus desechos y que se limpie y que no se sobrecargue. Entonces, la restricción calórica dice que ayuda mucho al sistema inmunológico a que funcione mejor. Todavía, esto es la mejor estrategia para que las personas estemos dispuestas a tener o adoptar una vida saludable, pero no todas las personas, y yo me acuerdo a mí cuando me decían, yo al principio no entendía y mucho menos a dejar de comer largos periodos. Era imposible para mí, más cuando tenía yo demasiados carbohidratos en mi alimentación. ¿Por qué? Porque los carbohidratos son muy, muy adictivos. Entonces, no es posible o no es muy, muy fácil para muchísimas personas. Pero esto, dice él, sería lo ideal. Esa sería la mejor medicina para nuestro organismo, punto. Pero la buena noticia es que con este libro nos vamos a acomodar a los alimentos, los vamos a acomodar para que de la forma en como el doctor Mercola nos lo recomienda. Y primero que nada es, si antes restringíamos totalmente las grasas y no queríamos comer ningún pellejito de nada, ninguna grasita de nada, ya lo ha dicho el doctor, eso no es malo, al contrario, es parte de la nutrición, es lo que le da sabor al caldo, es lo que le da sabor también a la vida, pero también con moderación. Y no quitarlas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo las necesita y eso ayuda a que nos sepa rico, pero también que tengamos saciedad. Primero uno, subir un poco más las grasas de lo que acostumbrábamos. Segundo, las proteínas en cantidades adecuadas para que pues no tengamos problema, como comentábamos en un inicio. Y lo tercero es carbohidratos, pero en pequeñas cantidades, eso sí, en pequeñas cantidades. Y ahora sí, la insulina es parte importantísima también de lo que necesita nuestro organismo. ¿Por qué? Porque la insulina se activa, es una hormona que se activa no solo cuando comes carbohidratos, se eleva, porque acompaña al azúcar o acompaña al alimento a que se encamine a la célula y darle energía. Y todo lo que sobra para que no se intoxique nuestra sangre, se lo lleva a depósitos abajo de la piel que se llama el tejido adiposo y ahí va almacenando grasita, capitas de grasa, esa carbohidrato, esa azúcar por lo general que es lo que se transforma en los carbohidratos, se hace grasita y ahí se queda almacenada para que, para supervivencia. Cuando hay momentos de necesidad, nuestro cuerpo tenga reservas. Es una forma de protegernos, ¿no? Pero a veces es tanta y tan demasiada que empiezan los órganos a tener, como el hígado, demasiada grasa y esto puede pues provocar otros tipos de problemas. Es por eso que necesitamos cuidar los carbohidratos, bajarlos para que no haya tanta azúcar en sangre. Esta insulina que ayuda a las energías también es importante porque para todos desde los gusanitos, las abejas, los seres humanos, todos tenemos insulina y necesitamos todos resguardar esos nutrientes. Pero el exceso pues hace que esto sea también acelere de envejecimiento. Entonces, el comer demasiado azúcar no es de que, ay, ya se me ve la piel seca y vieja, porque no, realmente tiene un proceso, un porqué en el organismo que acelera, que ya hace toda la función por default de que el organismo cuide esa reserva, cuide para la reproducción, cuide para el criar un bebé, pero también cuando ya no, ya empieza entonces a afectarnos en otros tipos de órganos. Entonces ya es una consecuencia la piel. Y eso es en cuanto a proteínas
lo que es insulina, y hay otro factor que se llama factor de crecimiento similar a la insulina. Y esta hormona se activa con el exceso de proteínas. Y la insulina se activa también no solo con los carbohidratos, sino con el exceso de proteína. Se activa con la proteína normal pues para los músculos, para todo lo que necesitamos en general. Pero si lo sobrecargamos, puede afectar. Entonces, el factor de crecimiento, pues ahora sí que es bueno para que la hormona de crecimiento en la época, los niños, los jóvenes, todo mundo necesitamos pues esto que se active, pero con el exceso de proteína se estimula la producción de esta hormona que se llama factor de crecimiento similar a la insulina, y esa hormona a veces como que hace un choque eléctrico y ayuda pues a que el cuerpo crezca, a que haya muchas cosas, pero es importante activarla con moderación. Si está funcionada adecuadamente, pero cuando se sobreestimula, está comprobado, ahora sí que es importante que se cuide esto para que no haya choque. Porque, por ejemplo, en el caso, hay un caso muy especial que lo menciona el libro y dice que en Ecuador hay una comunidad especial que tiene un síndrome, y se hizo ahí un estudio especialmente porque este síndrome se llama de Larón, donde es una forma donde un tipo de enanismo en el que estudiaron cómo fue el desarrollo, cómo es la reacción de este factor de crecimiento similar a la insulina. Y entonces dice que el factor de crecimiento, cuando en estos casos la hormona de crecimiento no puede ser mensajero adecuado de este común denominador, entonces no está funcionando adecuadamente, pero hace algo bien curioso, que en un estudio de 99 personas así con ese síndrome se hizo un análisis sanguíneo constantemente, y a la vez no se detectaron en este periodo y en general en varios grupos después cómo no se desarrolla ni cáncer ni diabetes. Y eso fue algo que les llamó mucho la atención. Y por allí un caso muy extraño de cáncer, pero un cáncer muy leve que se pudo quitar rápidamente, fácilmente. Entonces, en el común denominador, ahí es importante que el factor de crecimiento similar a la insulina sí funcione, y entonces cuando hay demasiada proteína hace que pueda desarrollarse algún cáncer. Entonces, esto nos sirvió como referencia, y es importante también no excedernos de la proteína, tal cual. ¿Qué es proteína? Bueno, de las carnes rojas especialmente, hablamos de peces, aves, mariscos, eh, es decir, tomarlos, pero con moderación, no es que los quitemos o los eliminemos. Y rápidamente, la rapamicina, que es un medicamento que se inventó contra el cáncer. Bueno, pues la rapamicina ayuda a que las células no se reproduzcan, pero si dejamos, como les decía, ese bajo calórico o el ayuno intermitente, nos ayuda a que otra hormona que se llama mTOR, que esta es la que ayuda mucho a que se desarrollen músculos, y obviamente todas las personas necesitamos tener fortaleza en los músculos. Algunas veces algunos chavos o deportistas quieren un músculo de más e incluso tomar anabólicos. Y es importante, nos dice el doctor, no hay como lo natural, y sí tomar la proteína adecuada, y los deportistas sí deben de tomar más, obviamente por el desgaste, también en la época de la reproducción, y los adultos mayores también no restringirla totalmente porque se necesita para los músculos, siempre y cuando vaya acompañado de ejercicio para que estos se fortalezcan. Entonces también nos dice que es importante moderarla para que no se desarrollen algunos tipos también de cánceres, y no quitarla, pero tampoco darla en abundancia como muchísimas personas creyeran, que es importante tomar y tomar, o que los productos tengan demasiada proteína.
Y yo me puse a ver en el producto que tenemos, los productos que tenemos, que son una delicia, una fineza de productos. ¿Por qué? Porque no traen abundantes ni exageradas proteínas cada porción. Esto de verdad que está súper pensado para el cuidado de la salud y como lo dice el doctor Steen, es para como si fuera una leche materna que nos da lo necesario y nutrimentos necesarios. Y bueno, pues hay varios ejemplos que nos dio aquí el doctor de personas que estaban totalmente con diabetes, con mucho tipo de problemática, y hasta le iban a hacer una operación a uno de sus pacientes de cambio de bypass, pero era una segunda operación. Este señor no quería someterse porque sabía lo grave que era, tenía una obesidad muy severa y diabetes, y entonces a través de la alimentación fue como se pudo regular esto y obviamente pues que su funcionamiento del corazón estuviera pues en una forma óptima, de una manera increíble. Y hay algunos otros ejemplos que de verdad me gusta escuchar esto porque nos ayuda a que hacernos conciencia de que las proteínas, las grasas y los carbohidratos en maneras moderadas, creo que esa es la mejor forma de poder comprender y saber qué nos vamos en este día a planear en la forma de alimentarnos que sea de una manera pues mucho más saludable. Y les dejo con Laura que nos tiene otras noticias. Adelante, Laura. Gracias. Hola, hola, buen día. Pues sí, está muy interesante y sobre todo lo que más me gusta es que es un libro actual de una persona que está trabajando con pacientes y que está viendo resultados. Esto es algo importante que nos tiene que quedar claro. Si de repente algo de lo que decimos como que no te hace sentido, recuerda, esto es investigación nueva que se está llevando a cabo y por eso es que tenemos que abrirnos a decir, bueno, esto es lo que en este momento se están dando cuenta que está resultando. Y además de la proteína que es muy saludable, yo me quedé pensando cuando lo leía, he oído otros doctores y algunos dicen que más bien la gente está comiendo menos proteína, porque el libro pues está hecho en Estados Unidos y si nosotros nos damos cuenta la cantidad de comida que comen, pues es muchas veces mucho más que la que comemos aquí en México. Pero nunca está de más tener en cuenta que si yo comiera demasiada proteína, estaría lastimando a mi órgano y sobre todo, por ejemplo, el hígado, hilando esto con el siguiente capítulo que vamos a hablar del hierro, eh, muchos de los animales que crecen en los establos y demás que están dándoles alimento especial, están cargados de nutrientes para engordarlos, para hacerlos crecer, y ahí podríamos estar comiendo una carne, una proteína cargada de un exceso de hierro. Porque él nos dice que el hierro es importantísimo para que nuestra mitocondria funcione, pero desgraciadamente algunas personas pudieran estar comiendo de más. El hierro nos va a ayudar a que los tejidos y las articulaciones no se dañen, nos va a ayudar muchísimo, pero el exceso puede causar cáncer y enfermedades que no queremos tener. El problema ocurre cuando estos niveles son demasiado altos y se produce un fenómeno llamado fentón. El exceso de hierro cataliza y transforma relativamente inofensivo el hidrógeno y lo pone en un radical libre que se llama hidróxilo. Entonces, este es el problema. Cuando consumimos demasiado, este hidróxilo va a causar problemas en nuestra salud, porque va a aniquilar el ADN. Acordémonos que el ADN es información que tienen las células para multiplicarse. Y si daña el ADN, entonces esas células que se vuelvan a reproducir van a estar defectuosas, no van a estar tan bien hechas y las proteínas y la membrana de la mitocondria también se afecta. El exceso de hierro puede lastimar la mitocondria, la proteína y el ADN, es decir, va a causar un problema enorme en nuestro cuerpo. Y también contribuye a inflamar el cuerpo, lo que ya sabemos que cuando el cuerpo está inflamado nos puede dar enfermedades crónicas. Entonces, él lo que nos recomienda es que tengamos el hábito de hacernos estudios de sangre.
y así podamos eliminar esa, ¿cómo se llama? Esa posibilidad de estar excedidos en hierro. Hay varios estudios para el estudio de ver cómo estamos en el hierro, y él nos dice que el mejor es uno que se llama ferritina en suero. Si tú tienes esa costumbre, los que estamos en el reto wellness, o si a ti no te han invitado, pregúntale a la persona que te invitó cuáles son esos exámenes de sangre que deberías de hacerte antes de empezar a tomar cualquiera de nuestros suplementos para que puedas ver la diferencia al paso del tiempo y si te ayuden los niveles. Entonces, este es uno de los exámenes que él nos dice que deberíamos de hacer, ver cómo está el hierro, pero que sea uno que se llama ferritina en suero. Otra cosa importante en el hierro. El hierro, a través de nuestra evolución, a través de nuestro crecimiento, necesitamos diferentes cantidades. Y hay estudios donde se ve que la mujer tiene menos problemas. Normalmente la mujer tiene menos hierro y el hombre es el que puede ser el que tenga constante más. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando está en un periodo fértil y está teniendo su menstruación, pues cada 28 días está eliminando una cantidad de hierro y eso evita que haya demasiada acumulación de hierro. Bueno, uno es que el crecimiento de patógenos se puede dar más fácilmente, es decir, va a haber más hongos, parásitos, bacterias que pueden crecer si tenemos un exceso de hierro, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que nuestro cuerpo se hace más fácil de que lleguen bacterias, por eso hay que evitar tener exceso de hierro. Obesidad también. El hierro es un factor de crecimiento. Si tú tienes demasiado hierro o consumes demasiada proteína, que ya dijimos que también está muchas veces adicionada para que el animal crezca, pues ¿qué crees? Tú también vas a crecer y sentirte más grande, y casi siempre hay una relación entre obesidad y exceso de hierro. La diabetes. Se cree que el hierro influye en los niveles de glucosa y de insulina. Los hombres con grandes reservas de hierro tenían 2 veces, casi 3 veces más la probabilidad de desarrollar diabetes. Entonces, parece que también hay una relación entre diabetes y exceso de hierro. Las enfermedades cardiovasculares. El hierro seguramente tiene un papel en la enfermedad cardíaca, y esto se ha visto mucho también en los hombres. La mayoría de los hombres que tienen infartos, la mayoría de las personas que tienen infartos son hombres, y las mujeres cuando llegan a tener infartos es después de la edad reproductiva, es decir, cuando dejan de tener la menstruación y entonces ya dejaron de sacar el exceso de hierro. Que se comuniquen bien las células y no del deterioro del cerebro, donde la gente ya no recuerda, tiene problemas de demencia senil y todo esto. Se ha encontrado mucho hierro en esas placas, entonces es importante hacernos esos estudios. También dice que en el cáncer, como se daña el ADN, que ya lo habíamos comentado, y la mitocondria, hay muchos radicales libres. Este tipo que dice el hidroxilo, yo no lo había escuchado. Esto es lo que estoy aprendiendo en esta lectura. El radical libre de hidroxilo altera y lastima la mitocondria y el ADN, y entonces es fácil que se produzcan células que están defectuosas y por lo tanto se pueden convertir en un cáncer. Es posible que el hierro sea la razón por la que el consumo de carne roja sea un factor de riesgo en el cáncer de colon. Por eso es que va unido al capítulo anterior, un exceso de proteína, sobre todo una proteína de animal que está cargado de muchos químicos que le están poniendo, porque también habla de eso, como mucho del hierro que les dan a los animales, pues es sintético, no es tan natural, y eso nos está produciendo un problema a la larga. Y la osteoporosis, también un exceso de hierro nos puede producir que nuestros huesos se hagan más débiles. Pero ¿cómo vamos a saber si tenemos exceso de hierro? Dice, está complicado, pero fíjense, si nos ponemos a pensar desde que se hicieron los productos ultraprocesados,
Y nosotros, yo me acuerdo, yo caí en eso, iba al supermercado y agarraba, el cereal, es que este está fortificado, mira, tiene hierro y vitamina, no, pues me lo llevo y me llevo esto. Como en ese momento no tenía estos conocimientos, yo queriendo darle a mis hijas la mejor nutrición, buscaba los alimentos que decía fortificado, adicionado con, sin saber que ese exceso de químicos que le están poniendo para que estemos disque más fuertes y con más salud se van acumulando y podemos tener exceso. Entonces, probablemente si llevamos una alimentación natural, no tendríamos ese exceso de hierro. Pero la verdad es que este mundo que nos ha dado la idea de que tenemos que comer rápido, lo que sea, agárrate la lata, todo ya procesado, eso puede ser que nos esté haciendo que consumamos más hierro del necesario. ¿Cómo vamos a saber que tenemos problemas con un exceso de hierro? Bueno, si tuviéramos todas estas o la mayoría de estas, podría ser que fuera por exceso de hierro, como es el dolor de las articulaciones, un color en la piel conocida como la diabetes bronceada, palpitaciones irregulares, fatiga, dolor abdominal, arritmia y una niebla mental, como que no hilamos, podría ser que fuera por un exceso de hierro. Entonces, pues hay que irnos a hacer un análisis preciso de sangre y checar o pedir que sea el de ferritina en suero. Este de ferritina en suero lo que tiene es que nos va a dar cuánto hierro hay, pero como en promedio de un tiempo en nuestra sangre, porque hay unos que te dicen, en este momento tienes tanto hierro como es el de hierro en suero, o hay otro que nos da la capacidad de cuánto se fija el hierro en nuestras células, o si hay mucho en la sangre. Esos son parciales y no nos está dando la información que nosotros queremos. Nosotros queremos si en el tiempo, si de manera regular tenemos hierro guardado y el ferritina en suero. Entonces, cuando vayan a hacerse su química sanguínea, pues sería bueno preguntar si viene ese y si no solicitarlo. Él nos dice que este examen le salvó la vida a su papá. Su papá tenía una situación y cuando él vio que la ferritina en suero estaba muy alta, cambió su dieta, lo ayudó y eso le dio un promedio de 10, 15 años más. Dice, si yo no hubiera tenido ese hábito de hacerle ese examen a mi papá, probablemente él ya hubiera muerto por las complicaciones que tenía. Entonces, a lo mejor una vez al año no nos haría mal hacernos nuestros exámenes. Bueno, no recuerdo cuánto nos dijeron en el reto, pero sí creo que por lo menos una vez al año, ¿verdad, Marisa? Y mantener a raya los niveles de hierro. Una manera de hacerlo, la gente que de alguna manera tiene la costumbre de ir a donar sangre, es una forma. Si nosotros ya no tenemos la regla, pues una manera de poder sacar el hierro que hubiera en exceso sería ir a donar sangre. Esa es una de las cosas que él nos comenta. ¿Y dónde más podemos encontrar el hierro? O sea, a ver, ¿cómo puede ser que yo pueda tener exceso de hierro? Bueno, a lo mejor si tú cocinas con sartenes de hierro, ese sartén que es de puro fierro puede estar pasando a los alimentos. Entonces hay que buscar cazuelas o ya sartenes que no tengan tanto hierro porque nos estarían pasando a los alimentos. Comer alimentos procesados, como ya les comentaba, el pan blanco fortificado, los cereales, porque están llenos de alimentos y producen un hierro que es inorgánico de baja calidad y es similar al óxido y es más peligroso que el hierro que necesitamos natural. Entonces, hay que evitar tanto alimento fortificado. Porque bien, no me acuerdo quién decía, si un alimento está lleno que se le han puesto vitaminas, minerales y demás, pues es porque ya no tiene nada en sí. Si ese producto lo tuvieron que fortificar, pues es porque ya no tenía ningún valor natural, le tuvieron que poner todo de manera extraña y antinatural, o sea, no es lo más natural. Las leches, cuando las meten al sistema de pasteurización, pues le quitan en realidad todos los nutrientes buenos
y por eso es que le tienen que poner vitamina A, vitamina D, porque ya perdió lo natural. Entonces, hay que tratar de que sean los menos alimentos que estén fortificados. También hay mucha gente, bueno, no sé aquí, que pudiera ser que estemos tomando agua de pozo y pudiera ser que tuviera una gran cantidad de hierro. Ahí, si tú tienes la fortuna de tener un pozo, pues a lo mejor hacer un examen y revisar que no estuviera cargado de hierro. Y lo ideal sería, aquí nos comenta él, pues beber agua que tuviera una filtración adecuada, y nos dice él que el filtro de ósmosis inversa es lo que él más recomienda para que tuviéramos en casa y tuviéramos un agua limpia sin tantos minerales. Tomar demasiados suplementos que contenga hierro, revisa. Y yo cuando dijo eso, corría a ver el mío. Recordemos que nuestros suplementos que tenemos están diseñados con una dosis adecuada para no tener una sobredosis, y no tenemos aquí el 100% de lo que tú necesitas, porque los científicos de Oriflame saben que durante el día tú vas a tener otra alimentación. No es lo único que vas a comer, no es que estemos en el espacio y nos tomemos la pastilla como alimento. No, esto va junto con el alimento y con esto complementamos todo lo que necesitamos en el día. Entonces, no tengas ninguna preocupación en tomar los suplementos, porque están diseñados para que el conjunto de lo que tiene se absorba y no sean, además, ¿cómo se llama? Químicos de baja calidad. Entonces, si tú estás decidido a cuidarte, busca la mejor calidad y que no vayas a caer en esto de comer suplementos chafas. Entonces, con toda la confianza, tomar demasiados suplementos de vitamina C puede bloquear que tú absorbas que se quede, que se salga el hierro y se quede en tu cuerpo más de la cuenta. Entonces, hay que cuidar las combinaciones de alimentos, consumir demasiada proteína en exceso, como ya nos dijo, y beber alcohol. El alcohol aumenta la absorción del calcio. Entonces, el calcio que tú tomas se va a quedar más fijo si tomas demasiado alcohol con tus alimentos. ¿Cómo voy a disminuir el hierro? Pues podemos tomar té negro, café, y eso nos ayuda a eliminarlo. Tomar calcio inhibe la absorción del hierro, por eso cuando estamos tomando nuestro suplemento y tenemos el calcio, nos dicen, esto te lo tomas en una comida y el calcio te la comas en otra, para que ambos se absorban. Si yo combino, entonces puede ser que no esté absorbiendo de manera adecuada los nutrientes. Por eso nos dicen que si nosotros tenemos el calcio y las vitaminas, y además también para que nuestro riñón no se sobrecargue y trabaje, primero absorba unos y ya en una comida después absorba el calcio. Beber café nos ayuda a que no haya tanto hierro en nuestra sangre. Tener periodos sin alimento, como nos decía Marisa. El ayuno ayuda a que se utilice lo que está ahí guardado y se salga. Entonces, el ayuno, hacer nuestro último alimento temprano en la noche, 8 de la noche, 7, y dejar pasar por lo menos 12 horas para nuestro siguiente alimento, nos va a ayudar mucho a que no estemos sobrecargados, no nada más de hierro, de cualquier cosa, y se haga limpieza en el cuerpo de todo lo que hay por ahí. Hacer ejercicio con regularidad. Ya sabemos que el ejercicio es lo más importante y nos ayuda para todo, no nada más para el hierro, sino para bajar la insulina si hubiéramos comido más azúcar del debido. Entonces, pues vamos considerando estos consejos, y nos da otra opción, que es tomar una aspirina diaria, que muchas veces lo oíamos con las abuelitas, ¿no? Que antes de irnos a dormir hay que tomar una aspirina, y ellos pensaban que porque como la sangre se hace más delgadita, voy a evitar un infarto. Pero lo que él considera es que tal vez lo que sucede más bien es que como se dilata la sangre, pasa a través ¿cómo se llama? Del intestino, y tenemos unas microhemorragias donde el exceso de hierro se va a desechar, y esto ayuda a que no tengamos tanto hierro en nuestra sangre, y sobre todo ya cuando no tenemos esos momentos de que nosotros como mujeres acabamos cada mes nuestra sangre, es una manera de poderlo hacer. Y bueno, pues interesante considerar qué estamos haciendo
con nuestros nutrientes y pues cada día ir tomando más herramientas para tener un mejor estilo saludable. Y no sé si, creo que ahora no hubo ninguna pregunta, estos eran capítulos muy chiquitos, pero que tenemos que tener muy en cuenta. Gracias, Malú. Súper interesante, Laura, gracias. Aquí Malunos, ¿qué nos puso? Excelente explicación con los ejemplos, queda mucho más clara. Y gracias, Marisa, Laurita, súper interesante todo lo aprendido. Gracias a ustedes por conectarse y que estemos abiertos a ir aprendiendo de este doctor que de verdad es una persona preparada y creo que es medicina moderna, medicina saludable. Muchísimas gracias, Lau, Malena, Lupita, pues ahora sí que nos vemos el próximo sábado. Sí, fíjate que el próximo sábado vamos a hablar, ahora sí, de qué comer concretamente. Va a estar muy bueno. ¿Qué es lo que sí tenemos que comer? ¿Qué cantidades? Y todo nos van a dar mucha información. Entonces, hay que estar listos para el siguiente capítulo de qué comer para que este tratamiento de la mitocondria nos queden a todo lo que dan y trabajen muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Lau. Hasta pronto. Gracias, Malú, Malena, Muchas Lupita, gracias. Meche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Magdalena, Lupita. Bye.